Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo encontraron? Amén. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Yo declaro que empieza el tiempo de la fe en esta casa. Que esa fe, aleluya, que la palabra de Dios nos enseña, se activa en tu vida y en mi vida, hermano, hermana. Porque la fe, aleluya, no es una bonita palabra y no es un bonito concepto. La fe es una arma de guerra, aleluya. La fe tiene un poder sobrenatural. Porque por la fe fueron hechos los cielos y la tierra, aleluya. Lo visible y lo invisible fue hecho por la fe, aleluya, dice el libro de Hebreos. Y por la fe los hombres en la escritura hicieron proezas, hicieron grandes cosas. Y yo estoy recibiendo del Señor que la fe va a ser activada en mucha gente. En mucha gente que quiere la fe, aleluya. En mucha gente que quiere subir de la fe de haber nacido de nuevo, de la fe de ser salvo, a una fe para hacer maravillas en el nombre del Señor. Y la Escritura nos dice esto aquí. La Escritura nos dice que por la fe conquistaron reinos. Por la fe gobernaron con justicia. Por la fe recibieron lo que Dios había prometido. Por la fe cerraron la boca de los leones. Aleluya. Por la fe apagaron las llamas de fuego. Por la fe escaparon de morir de la espada. Por la fe, dice la Escritura, se hicieron fuertes en su debilidad. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Por la fe que Dios desató en aquellos que creyeron. Aleluya. Tenga entendido que hay una fe con la cual hemos nacido y entrado al reino de Dios. Pero esa fe no es para que tú veas milagros o hagas prodigios o veas maravillas. No. Tú tienes que desarrollar la fe para que veas las maravillas del Señor. ¿Y cómo desarrollas la fe? Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Aleluya. Entonces cuando tú comienzas a recibir la palabra, la fe comienza a venir a ti. Cuando tú comienzas a leer los evangelios y ves a nuestro Señor Jesucristo actuando, obrando, moviéndose por la fe, aleluya, tú comienzas a ser impartido de esa fe del Señor. Tú comienzas a ver, aleluya, lo sobrenatural en Cristo Jesús a través de los evangelios. Y si tú recibes el espíritu de la revelación, ese espíritu que se movió en Jesucristo, ese don de la fe en Jesucristo comienza a metérsete a ti. Se comienza a meter dentro de ti. Y comienza en tu interior, en tu espíritu, a querer activarse esa fe para que tú comiences a usarla de la manera que Cristo la usó. Porque así como Cristo usó la fe, quiere que nosotros la usemos también. ¿Ven? Porque la fe no es un bonito adorno, no es un adorno bonito, no es para que sea un adorno. La fe es para que sea utilizada. Amén. Para que sea usada. Y inclusive el apóstol Pablo lo pone como uno de los parte de la armadura del soldado del Señor, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Aleluya. Entonces ahí el apóstol Pablo toma la fe como una armadura, como un escudo, y es importantísimo. Pero la fe no solamente es un escudo. La fe trasciende mucho más que eso.
Pero sí es importantísimo como un escudo, porque el que va a atacar tu fe es el maligno. Y la necesitas actuar como un escudo, necesitas accionar con la fe como un escudo. Nosotros vamos a ir desarrollando acerca de la fe, porque estamos hablando de la naturaleza divina, ¿se acuerdan? Y el apóstol Pedro nos decía, poné toda diligencia en esto mismo. Y empezaba por la fe. Entonces, tenemos que desarrollar la fe. Y por eso es que nosotros tenemos que meternos en el espíritu de la revelación de todo lo que concierne a la fe que viene del cielo. Aleluya. Dile a tu hermano, hay una fe, aleluya, una fe que tú tienes que desarrollar. Hay una fe que tú tienes que desarrollar. Aleluya. Hermano, la fe te hace poderoso, en verdad. Aleluya. En el buen sentido de la palabra estoy hablando, ¿no? Porque la fe trae el poder de Dios. La fe desata el poder de Dios. Aleluya. Y sin fe no hay nada. No hay nada. No hay poder, no hay nada. Pero la fe, aleluya, desata el poder de Dios. Por eso es que qué importante es realmente entender este tema. Y vamos a ir verlo, todo lo que tiene su separata. Vayamos al punto de la fe. Yo voy a avanzar un poco rápido esto porque yo he predicado acerca de la fe y solamente voy a puntualizar algunas cosas y luego vamos a pasar al enemigo de la fe. Por ejemplo, vamos a ir ahí en la separata, en la página 4, dice vivir por fe. Primero nacimos por fe. Ahora segundo, vivimos por fe. El libro de Habacuc 2:4 nos dice, asegura, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces la palabra misma nos demanda y nos dice, aquel que tiene fe, aquel que dice que tiene fe, tiene que vivir por ella. Aleluya. O sea que la fe es la que lo tiene que sustentar. Santo Dios. O sea, que la fe es la que me tiene que sustentar, es la que me tiene que tener cada día en pie delante del Señor y delante de las tinieblas también. La fe, más el justo por la fe vivirá. Aleluya, vivirá. Mira a tu hermano, vive por la fe si eres justo. Aleluya. Y luego nosotros vemos más adelante, ahí en la separata usted ve, la vida de desconfianza y temor ha sido sepultada con el bautismo, nos dice el libro de Romanos. Ahora, ¿qué eres? Ahora que eres una nueva criatura, debes vivir conforme a esa fe que fue capaz de hacerte renacer. Entonces, ¿qué es lo que fue sepultado en el bautismo? La vida de desconfianza y temor, que es una contraparte de la fe. Entonces, ahora que he renacido, ahora mi vida tiene que ser direccionada en base a la fe. Por eso dice así la escritura, mas el justo por la fe vivirá. Eso solamente sucede cuando ya somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, tenemos la nueva naturaleza sobrenatural hecha por el Señor. Ahora recién podemos emprender una vida de fe. Ahora sí, si el poder de Dios, si esa fe tuvo esa capacidad para hacer renacer a un hombre, es decir, para hacerlo una nueva persona, ¿qué no será capaz de hacer la fe? Aleluya. Porque si esa fe inicial tiene ese poder para transformar un corazón lleno de maldad, lleno de perversión, aleluya, lleno de toda tiniebla, y esa fe pudo transformar a un ser humano, ¿qué no será capaz la fe de hacer? ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted está entendiendo eso? Dile a tu hermano, si la fe te hizo a ti entrar al reino, wow. Uy, la fe te puede hacer un ángel, hermano, aleluya. Sí, la fe te puede hacer una angelita, hermana. O sea, ¿qué poder tiene la fe para cambiar un corazón? Un corazón. ¿Me está entendiendo? Y ahora, ese solamente es el inicio de la vida en el reino. Solo es el inicio. Y por eso es que hay mucha trayectoria, mucha amplitud en cuanto al desarrollo de la fe. Y bueno, el Señor Jesucristo habla todo de fe.
Usted puede verlo ahí en los evangelios. Yo no quiero detenerme mucho en eso. Vayamos a 2 Corintios 5:7. Los que no tienen la separata, vayan a la página 5, los que tienen el tema. Y ahí nos dice caminar por fe. Porque en 2 Corintios nos dice la escritura, porque por fe andamos y no por vista. Aleluya. Y eso sí que es una lucha de cada día. Aleluya. Porque nosotros estamos bien arraigados a esta vista, ¿no? A estos ojos. Y siempre estamos juzgando y estamos emitiendo un juicio, o estamos razonando, o estamos analizando todo en base a lo que vemos, en base a lo que estamos viendo. Pero la fe es todo lo contrario a eso. Porque la fe dice, porque por fe, no por vista. Agárrate tu ojo. No por vista, dice. No por este ojo. No por este ojo. Y decía yo en el mensaje que había predicado sobre la fe, ¿no? Les compartía que era como un ciego, ¿no? Que el ciego no puede ver con sus ojos físicos. Tiene que ser llevado por otro o por un bastón. Y ese le dirige y ese le dice, o alguien lo lleva. Así es la fe. La fe indica que tú vas a ser llevado por otro. ¿Quién es el otro? El Espíritu Santo, aleluya. Dile a tu hermano que te lleve el Espíritu Santo, aleluya. Que te lleve cada día el Espíritu Santo. No al cielo, no, sino cada día que te lleve, que te dirija el Espíritu Santo, aleluya. Amén. Entonces, porque por fe andamos, no por vista, aleluya. Y eso, hermano, eso es algo que cada día tenemos que nosotros pelear y luchar, de no dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que perciben nuestros sentidos, o por lo que escuchamos, o por lo que alguien viene y nos dice, qué sé yo, aún por lo que las noticias dicen. Todo aquello que concierne a mis sentidos y lo perciben, la Escritura me quiere llevar, el Señor me quiere llevar a que yo no viva en base de eso. Dígame, ¿el mundo está de mal en peor? ¿Y nosotros cómo vamos a ir? ¿Y nosotros? ¿También vamos a ir de mal en peor? ¿Cómo va a ser nuestra trayectoria? Amén. De victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición. Porque así nos habla la palabra de Dios. Amén. Y eso es andar por la fe. Eso no quiere decir que uno va a vivir una vida fantasiosa y que no van a suceder problemas o situaciones difíciles en la vida. No, eso no quiere decir eso, no. Pero yo no vivo en base de ello. Y tampoco me muevo en base de las situaciones o circunstancias de la vida. Me muevo en base a lo que me dice Dios. ¿Qué me dice el Señor? Entonces, cuando yo actúo en base a qué me dice el Señor en cada situación, en cada circunstancia, ahí es cuando yo comienzo a aplicar la fe. Pero si me muevo como cualquier persona que no tiene la fe, que no conoce a Jesucristo, entonces yo realmente no vivo en fe, aunque pueda creer en el Señor Jesús. Eso no indica que no crea en el Señor Jesús. Sí creo en el Señor Jesús, pero me muevo como cualquier persona común y corriente. Común y corriente. Una persona simple, una persona sin fe. ¿Me está entendiendo? Pero pues he creído en la salvación. Pero el Señor no quiere eso. Quiere que vivamos, que andemos por fe. 1 Timoteo 6, 11 al 12 nos dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces ahí el apóstol Pablo le recalca 2 veces, ¿no? Le dice que siga, entre muchas otras cosas, la fe. Y luego le dice, pelea
la buena batalla de la fe. Aleluya. O sea, le hace doble ese término. Y eso es importante porque, como decía hace un momento, hay que pelearlo cada día. Amén. Cada día. Y esta es la etapa en donde uno ya no solamente camina por fe, sino va a luchar por fe, porque hay situaciones en las que no solamente tienes que caminar en fe, sino que tienes que, dile a tu hermano, méchate con el diablo. Aleluya. Tienes que pelear, tienes que pelear. Cuando un matrimonio está al punto del divorcio, cuando quieren divorciarse, cuando viene un cáncer, cuando viene una situación crítica económicamente, muy crítica, no estamos hablando de algo superficial, no estamos hablando de algo muy crítico. Cuando vienen esas cosas, esos son como gigantes que se levantan. Cuando esos gigantes se levantan, yo ya no solamente voy a caminar en fe o declarar una palabrita de fe o hacer una oración de fe. No, yo ya tengo que pelear, y esa pelea la tengo que hacer en el ámbito del espíritu, y yo me tengo que meter en ayuno y oración, como decía la señora que le decía a mi esposo, ¿no? Ayuno, oración, vigilia. Ayuno, oración, vigilia, y te mechas ahí hasta que vences al gigante que se levanta, porque que se levanta, hermano. Entonces la gente que entiende la fe sabe que no todas las dimensiones son la misma, y no en todo momento la intensidad de creer es la misma, ¿no? Hay momentos en que se tiene que elevar, ¿me está entendiendo? Y ahí es por eso es que pelea la batalla de la fe. Y el apóstol Pablo, que era un entendido en este ámbito, en este ámbito de la fe, enseñaba a su discípulo Timoteo. Le estaba diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. Echa mano de la vida eterna. Tú has sido llamado para eso. ¿Cuántos han sido llamados para pelear en fe? ¿Cuántos han sido llamados? Aleluya. Entonces, usted que ha sido llamado, tiene usted que pelear. Aleluya. Amén. En el nivel de vivir por la fe, no peleas contra demonios, sino contra tu propia desconfianza. No es Satanás ni las tinieblas quienes te atacan, sino tu debilidad ante las dificultades. Ese es en el nivel de vivir por la fe. Pero en el nivel de la lucha por la fe, sí es la pelea contra todo poder de las tinieblas que se levantan. Ahí sí es, contra todo demonio que se levanta. Y eso es algo real, eso es algo tangible. Y lo hemos visto a través de la escritura, lo hemos visto muchas veces en los hombres de la fe, cómo han tenido que pelear, que luchar para poder obtener las victorias. El apóstol Pablo también nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, en la página 6, ¿sí? Y el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He peleado la batalla de la fe, he acabado la carrera de la fe, he guardado la fe. Todo es la fe. Aleluya. El apóstol Pablo estaba empapado de lo que era la fe. Santo Dios. Entonces, una de las cosas primeras que él dice, ¿no? He peleado, sí, he peleado con todo y he ganado, he vencido, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. A él, ¿qué le hicieron? No le crucificaron. Lo decapitaron al apóstol Pablo. Pero ahí que estaba siendo decapitado, ¿qué? ¿Estaba derrotado? No. Él había peleado ya la batalla, ya había vencido, ya había ganado. Y ahí simplemente se iba a recibir su recompensa al cielo. Ya se iba ya. Pero él ya había ganado. Como Cristo en la cruz murió. ¿Estaba derrotado? No. Ahí él estaba ganando. Ahí estaba ganando la pelea Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Y luego se fue al infierno, le arrebató las llaves al diablo y se fue
resucitó de entre los muertos. O sea, pareciera como que si esas situaciones son como que si estuviera perdiendo, pero no, está ganando. Está ganando, sino que nuestro entendimiento de ganar a veces es conforme a lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? Conforme a la filosofía o el entendimiento del sistema de este mundo. Pero aquel que se mete en la palabra del Señor, que entiende las verdades, que entiende el reino, sabe que si aún muere, está ganando, porque el morir es ganancia. Aleluya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Amén. Aleluya. Entonces, yo recuerdo, ¿no?, que cuando en una vez, un episodio que pasó en nuestra familia, uno de mis hermanos estaba a punto de divorciarse y mi mamá me dice: hija, esto está pasando. Y el Espíritu Santo me habló en ese momento y pelea, me dijo, por tu familia, pelea por ellos. Y en ese tiempo no había oraciones de la mañanita y entonces a mi mamá le digo: mamá, vamos a orar a las 5 de la mañana. Nos unimos a orar y comenzamos a orar a las 5 de la mañana y a comenzar a echar fuera el espíritu de destrucción de familia. Porque hay un demonio que viene a destruir las familias, a traer el divorcio, a traer la separación, a traer las contiendas y los pleitos fuertes. Y comenzamos a interceder cada día. Yo no sé en qué momento, todo eso se deshizo. Todo eso se deshizo. Y ellos se restauraron. No estaban ni en la iglesia. No estaban ni en la iglesia todavía. Y sin embargo, Dios hizo una intervención. ¿Por qué? Porque alguien estaba peleando en intercesión. Amén. Porque la oración en fe tiene poder. Pero tú tienes que llevarlo desde tu corazón. Tú no puedes, o sea, alguien que pelea no puede ser alguien que ora: Señor, te pido por mi hermanito, mi hermanita, que está pasando problemas, Señor, quiere separarse con su esposo. Señor, que no se separen, pues, Señor, haz algo tú, pues, Señor, si puedes, haz algo. En el nombre de Jesús, amén. Esa oración no hace nada. Tú tienes que meterte ahí a clamar con tu corazón. Tienes que sentir en tu corazón la carga y la compasión de la situación que está pasando y que tú no quieres que eso suceda y que tú crees que Dios puede hacer algo. Que tú no puedes, pero Dios sí puede hacerlo. Por eso es que peleas en oración. Y ayunas y haces vigilia, haces lo que fuera que el Señor te diga que hagas, pero te metes con todo tu corazón, hermano. O sea, nadie que diga que está peleando y ora con una apatía y con una frialdad, eso no es pelear, hermano, eso no es pelear. O sea, cuando tú vas a pelear, Dios mío, mira pues a un soldado del ejército, ¿no? Cuando van a la guerra, ¿cómo están ahí peleando los soldados? Dígame, ¿están cuidando su uniforme que no se ensucie? Aleluya. ¿Cómo están los soldados? Santo Dios. Esos no son soldados. Ya están descalificados. Esos no pueden ir a la guerra. Así muchos se ponen mandil rosado en la oración. Creen que así se va a pelear en la fe, con la fe y vencer al demonio. No, así no. Buena comparación, ¿no? Se ponen todo mandilito rosado, todo bonito. No es un adorno, no es una decoración, no. Realmente tienes que meterte en el espíritu de la guerra, mi hermano, mi hermana, y entonces tú comienzas a ver el poder de Dios. Tú comienzas a ver: Dios es real, Dios es poderoso. Yo rogué por esto, Dios respondió. Señor puso esto en mi corazón y los cielos se abrieron. Wow, Dios hizo un milagro, qué tremendo. Pero hubo alguien que estaba peleando. Amén, amén. Bien, entonces, por ejemplo, vayamos al libro de 1 Samuel. Una de las características de aquel que pelea en fe. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Esa es una actitud de uno que pelea, por ejemplo. ¿Sí? 1 Samuel 17, 37. Amén.
¿Qué dice ahí el rey David? ¿Qué dice? Aunque todavía no era rey, ¿no? ¿Qué dice David en ese episodio? ¿Qué dice él? A ver, lea del 36, por favor, del 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, otra característica de aquel que pelea es alguien que está confiado en el poder de Dios. Amén. Que va a pelear sabiendo que el Todopoderoso va delante de él. Aleluya. Y que tiene la victoria. Aleluya. Así como David decía, ¿no? Fuese oso, fuese león, quien fuere. Aleluya. Así como me ha librado Jehová de ellos, así Jehová me librará de este gigante que se ha levantado ahora. Y así fue, y así sucedió. Amén. Entonces, la pelea de fe es algo importante que todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo y todo aquel que entiende las cosas del reino tiene que entrar en ese ejercitar, en ese ejercicio de fe, de pelear. O sea, para aquel que verdaderamente es un militante de la fe, no puede considerar este punto de pelear en fe como algo opcional. No es opcional. Dile a tu hermano, no es opcional. Bueno, si tú eres militante de la fe, no es opcional. Si no lo eres, bueno, claro, no. Si no quieres no hacerlo, no lo haces, pues, ¿no? Pero no eres un militante de la fe. Pero todo aquel que es militante de la fe, que sigue a Cristo, que sirve a Cristo, que es discípulo de Cristo, que es un hijo del reino, sí o sí va a pelear en fe. No hay opción, no hay otra opción. No está para escoger. No puedes escoger. Sí o sí lo tienes que hacer. Y es más, ejercitarte y adiestrarte en eso. Crecer como un guerrero, como un soldado de fe. ¿Me está entendiendo? Porque solamente en esa medida es que usted va a conquistar, aleluya, va a conquistar, va a obtener victorias. Solo así. No hay otra forma. Ahora, hay un enemigo fuerte ante la fe. Y ese es el demonio de la incredulidad. Y vamos a estudiar sobre esto, el espíritu de la incredulidad, porque alguien lo quiere vencer, al espíritu de incredulidad. Aleluya. A ver, Fernando, repárteme esto, por favor, porque no está ahí en la separata. Para los que han comprado la separata, entrégale a los que han comprado la separata. Los que han comprado. Si es que falta, se comparten ya. Y vamos a ver aquí la incredulidad, el espíritu que se opone a la fe. A ver, ¿estamos todos? La incredulidad, el espíritu que se opone a la fe. La prueba máxima para establecerse en el nivel de la fe es enfrentar al espíritu de incredulidad. Jesús reprendió en varias oportunidades a sus discípulos declarándoles su incredulidad. Aquí tenemos 3 episodios donde Jesús los reprende. Vemos ahí Lucas 8:23 al 25, donde dice que mientras navegaban, el Señor durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos.
Despertando él, reprendió el viento, las olas, y cesaron, y se hizo. Y él dijo, ¿qué dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, la reprensión que hace el Señor aquí es decirles, ¿dónde está vuestra fe? Aleluya. En el segundo episodio, ahí en Marcos 16:14 dice, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos, es decir, cuando él resucitó. Los reprendió por su, diga, obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. O sea, Jesús resucitó y lo vieron algunos, entre ellos María, ¿se acuerda usted? Y vinieron y les anunciaron a los apóstoles, el Señor ha resucitado, el Señor lo hemos visto, el Señor viene. Y ellos no creyeron. Pero cuando Jesús se les apareció, dice que les reprendió su obstinada incredulidad. Aleluya. Porque una de las cosas que Dios detesta mucho es la incredulidad. Porque la incredulidad es un demonio, hermanos. Es un demonio. Hay gente que está bien endemoniada de incredulidad, hermanos. Y está sentado en la iglesia del Señor. Eso es lo más irónico, ¿no? No el de afuera. Oye, a veces la gente que es mundana cree más que el cristiano. A veces hay gente que no han sido salvos y creen en el Señor. Aleluya. Y creen que Él puede hacer un milagro. Y lo creen. Sí, yo creo que Él lo puede hacer. Y vemos, por ejemplo, en las historias bíblicas, vemos en los evangelios que había pues gente, ¿no? Como por ejemplo el centurión romano, que acaso era un discípulo. ¿Se acuerda del centurión romano? Que quería que el Señor sanara ¿a quién? A su siervo. Y él tuvo más fe que muchas personas que lo seguían. Porque Jesús dijo de él, wow, estoy maravillado, estoy asombrado de la fe de ese hombre. Porque él fue el que dijo, Señor, no. ¿Qué dijo él? No. Amén. No es necesario que venga, Señor. Porque tú eres un hombre de autoridad, así como yo lo soy también. ¿Se acuerda usted? Solamente da la orden, Señor. Y yo creo que tu palabra es a velocidad más poderosa que la luz. ¡Prum! Se sana mi siervo. Creyó tremendamente. Y Jesús fue maravillado por esa fe. Y hay gente que está sentada en las iglesias, como en aquel tiempo también, la gente que estaba sentada en las sinagogas, ¿no? Pero no creían nada. Solamente tenían una vestidura. ¿Qué vestidura tenían? ¿Qué vestidura tenían? Una vestidura religiosa, nada más. Pero no creían nada. Aleluya. Y luego vemos ahí en Mateo 17:14 al 21. Aquí es la historia de aquel hombre que su hijo era, ¿cómo era su hijo? Lunático. Su hijo padecía, aleluya, porque estaba endemoniado. Y el padre va a los discípulos y los discípulos no pudieron liberarlo. Usted lo puede leer la historia. Yo solamente estoy, aleluya, abreviando. Y luego el Señor Jesús les dice, ¿no? Oh generación incrédula y perversa. Aleluya. Mire cómo une la incredulidad con la perversión. En otra traducción dice, oh gente corrupta y sin fe. Lo dice así el Señor. Y ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Manda a traer al muchacho. Jesús reprende al demonio. El demonio sale de él. Y luego dice que vienen los discípulos y le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús, ¿qué respondió? Poca fe. Porque si de cierto os digo que tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis, pásate de aquí a allá y sé
y nada os será, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, en estos episodios, y por supuesto que hay muchos más, vemos cómo Jesús les reprende a los discípulos. A los discípulos. ¿Quiénes eran los que no creían? Los discípulos. O sea que los discípulos estaban endemoniados. Aleluya. Estaban con el espíritu de incredulidad bien metido adentro. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces nosotros estamos con el demonio de incredulidad, hermanos. Y estamos tan obstinados, tan necios, amarrados con la incredulidad, abrazados de la incredulidad, y no podemos creer a la palabra que el Señor nos da. Aleluya. Y entonces esos pasajes nos hacen ver cómo Jesús, por ningún momento, Él acepta la incredulidad. Por ningún momento, en ninguna forma. Porque Él quiere que nosotros vivamos en fe. A ver, leamos lo que dice la explicación aquí. En el último pasaje, el de la sanidad y liberación del muchacho lunático, podemos notar cómo los discípulos tenían un gran problema con la incredulidad. Jesús se refirió a sus discípulos les llamó generación incrédula y perversa. Esto no es un halago, sino una confrontación. Después de haber sanado al joven y habiendo entrado en casa, los discípulos preguntaron a Jesús cuál era la razón por la que no habían podido echar fuera ese demonio. Jesús le respondió: debido a su escasa fe. Luego les dijo algo que suena polémico para muchos: este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos piensan que al usar la palabra género se refiere al tipo de demonio que estaba en el joven lunático. Aunque ahora en la ideología de género sí es eso, ¿no? Esto es otra cosa. Yo particularmente me encuentro entre quienes creen que Jesús, al decir generación incrédula y perversa, se estaba refiriendo a sus propios discípulos. De otro modo, no se puede entender el reproche que les hizo. ¿Por qué tendría que haber reprochado Jesús a la gente si Él los había venido a buscar? Jesús estaba constantemente con los discípulos, de modo que el reproche fue para ellos. Entonces, cuando habló acerca del género que sale con oración y ayuno, se refería a la incredulidad que dominaba a los discípulos. La incredulidad que dominaba a los discípulos. A estos les faltaba fe para poder obrar lo mismo que Jesús obraba en medio del pueblo. Luego, cuando Jesús partió al cielo, los discípulos ayunaron y oraron hasta que vino el Espíritu Santo y arrastró con la incredulidad que los envolvía. Llegaron a ser intrépidos testigos de la resurrección de Cristo. Ahora, como hemos leído líneas arriba, hay un género de demonio que no puede ser echado fácilmente. Aleluya. Dile a tu hermano, ese demonio no se va fácilmente. Ese demonio que es de la incredulidad no es un demonio cualquiera, es una potestad de las tinieblas que tiene cegado el entendimiento de la gente. ¿Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pero si nuestro evangelio entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí vemos cómo hay una tiniebla poderosa que cubre, ¿verdad? Que cubre y que ciega, hermano, que ciega. Entonces a veces cuando vemos a los hermanos que están tan obstinados y cegados, y el pastor, aleluya, puede coger 100 pasajes de la escritura y decir, pero hermano, la palabra dice así, pero hermano, la palabra, y él dice no, y que no, y que no, y que por aquí, que por allá. Ese hermano está endemoniado, endemoniado está. El pastor ya no tiene que seguir hablando nada. ¿Qué tiene que hacer? Reprender al demonio que está ahí operando. Por supuesto, tiene que reprender el demonio que está ahí obrando. ¿Me está entendiendo?
Entonces, sigamos. Los estudiosos en la teología sistemática, cuando leen el pasaje, piensan inmediatamente que se trata de Satanás, quien ciega el entendimiento de los incrédulos. Pero debemos entender que las fuerzas del mal están organizadas de tal modo que cada espíritu, de acuerdo a su rango o categoría, cumple una función para hacer prevalecer el reino de las tinieblas. Existe un área en nuestro ser que tiene que ver con la fe y que está conectado con el oído. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero no es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque muchos leen la Biblia y no tienen fe. ¿Se da cuenta? Muchos pueden leer y leer y leer, pero eso no quiere decir que tenga fe, aun cuando la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa área de la fe está bloqueada por un demonio. Está bloqueada. Ese espíritu tiene el poder de bloquear cualquier información de la palabra de Dios o cualquier revelación de la palabra de Dios que viene a la vida nuestra. Y por eso Jesús preguntó, ¿no? En Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dice, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? Wow. El espíritu de incredulidad se opone que creamos a la palabra de Cristo. De esa manera se asegura que sigamos viviendo en tinieblas, aunque creamos en Cristo, porque una cosa es creer en y otra creer en su palabra. Aleluya. Una cosa es creer en Él. Uy, tú puedes preguntar a miles de gente, ¿cree en Jesús? Sí, claro, ¿cómo no va a creer? Aleluya. Sí, Él es el máximo, dicen, ¿no? Él es el grande. La gente se llena la boca de decir así, ¿sí o no? La pregunta es, ¿crees a su palabra? Aleluya. Aún dentro de la propia iglesia. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 6:63 del libro de Juan, lea por favor, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otra vez, diga, las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Y luego el pasaje dice, Jesucristo diciendo, pero vosotros no me creéis. No lo dice ahí, lo dice en la Biblia. ¿Qué había pasado en ese episodio de la Escritura que Jesucristo da esa declaración? Lo que había acontecido era que Jesucristo había hecho una de sus tantas declaraciones contundentes, como cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Esa declaración, aleluya, wow. Esa declaración le hacía a los fariseos jalarse los pelos. Esa declaración a la gente religiosa le hacía arder en ira. Porque Jesucristo hacía declaraciones contundentes de quién era Él, de la identidad de Él. Y aquí en este episodio Él ha hecho una declaración. Él ha dicho, aleluya, yo soy el pan que viene del cielo. Él ha dado esa declaración antes de decir esto. Y Él ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. Y entonces tanto la gente religiosa como sus propios discípulos se quedaron espantados. ¿Cómo que come tu carne, el que bebe tu sangre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tú has venido del cielo, que tú eres el pan que vino del cielo? ¿Cómo que tú eres ese pan? Porque ellos defendían a capa y espada el pan que vino del cielo, que fue en la temporada de Moisés, y vino ese pan, y ellos, aleluya, contaban esa historia con tanto orgullo y con tanta cosa. Pero Jesús le dijo, no, eso no fue el verdadero pan que vino del cielo. Yo soy el verdadero pan que vino del cielo. ¿Usted se imagina cuando Jesucristo diga eso?
Entonces los religiosos se despeinaban, hermanos. Pero no solo los religiosos, sino también los que lo estaban siguiendo a él. Porque cuando él da esa declaración, retumba dentro. Y no se quiere recibir. ¿Por qué? Porque está el demonio de incredulidad metido. Aleluya. Y por eso es que Jesucristo luego dice, ¿no? Las palabras que yo les hablo son espíritu. Son espíritu. O sea, Jesucristo nunca estaba hablando desde un plano humano, natural, terrenal. Nunca hablaba así. Él siempre hablaba desde un plano espiritual. Su idioma, su lenguaje transmitido a la gente y a sus discípulos siempre era de un ámbito del espíritu. Y no muchos le entendían. Ni le entendían ni le creían. A menos que el Padre le revelaba. En algunos casos, como a Pedro, ¿no? Y por eso es que la gente se escandalizaba. Y por eso es que muchas veces en las iglesias apostólicas y proféticas hay mucha controversia y mucha contradicción y mucha, ¿cómo se puede decir? Mucho ataque. Porque hay cosas que Dios ha dado por revelación y el religioso no las entiende, no las entiende. Y entonces cuando no las entiende, lo que hace es buscar cómo atacar. Buscar cómo atacar. ¿Cómo? Formular una serie de argumentos literales, obviamente, sin revelación, sin entendimiento, y ver cómo atacar. Y eso era lo mismo que pasaba en aquel tiempo con el Señor Jesús. Los religiosos buscaban cómo atacarlo y cómo hacerlo caer al Señor. Pero claro, el Señor pues era el Señor, ¿no? Era el Maestro. Jamás podía ser vencido por nadie. Él tenía toda la sabiduría, el discernimiento, conocía todos los pensamientos de los hombres, las intenciones, las motivaciones. Él sabía todo. ¿Me está entendiendo? Pero cuando el Señor Jesucristo hablaba, siempre hablaba desde un plano del Espíritu. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, yo ruego por vosotros, porque Dios les dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. En un mejor conocimiento de Jesucristo. Porque el apóstol sabe y los apóstoles saben que no hay verdaderamente la vida de Cristo en nosotros, no hay la esencia de la naturaleza de Dios en nosotros, si no se nos es revelado. Si no hay revelación, no hay entendimiento. Y es impresionante, por ejemplo, ¿no? Cuando en un culto, de repente, en un culto apostólico, profético, donde muchas veces he podido participar, es cuán maravilloso es cuando la revelación está activa en tu vida, de manera que el apóstol, el profeta, el que esté ministrando al frente, está declarando la palabra de Dios, del Espíritu que viene del Señor, del Espíritu Santo que está trayendo a su Espíritu y está hablando cosas, y el que tiene el Espíritu y la revelación puede gozarse en medio de eso. Puede deleitarse en medio de esa revelación. Pero el que no tiene nada está completamente, ¿cómo se puede decir? Vacío, indiferente, se duerme, está cansado o está buscando por dónde. No, pero eso no es así. No, pero está buscando que cuestionar. ¿Por qué? Porque no ve la dimensión de la revelación. Pero el que entra en la dimensión de la revelación, hermano, es aleluya. Qué deleite es cuando recibes la revelación. Y tú, wow, ¿qué está hablando? Santo, eso yo no lo había visto y ahora lo veo. Es una cosa impresionante. Y yo recuerdo cuando en los primeros tiempos, que todavía yo no entendía mucho del ámbito profético y apostólico, y yo iba al congreso apostólico, por eso yo estaba, ¿qué es eso? Yo estaba mareada, ¿qué está hablando? Yo estaba mareada, aleluya. No entendí lo que dijo, y mientras que estaba escribiendo algo, ya, aleluya, ya habló un montón de cosas.
y ya se me perdió la revelación. Pero cuando tienes hambre de Dios, cuando tienes deseo de Dios, es el Señor que te va a traer la revelación. Y bueno, eso se comienza a ampliar y a desarrollar. De manera que cuando ya pues pasando los tiempos, podía estar en ámbitos así, wow, qué tremendo, dice, que el predicador está hablando y está predicando, está soltando la palabra profética, está soltando la palabra que el Señor ha revelado. Santo Dios, que hasta que te produce quebrantamiento, hasta que te produce un poder de Dios en tu vida, hasta que el Espíritu Santo está corriendo como ríos dentro de ti y muchas cosas. Pero eso es solo cuando te metes en esa dimensión. Por eso necesitamos crecer. Amén. Dile a tu hermano, necesitas desarrollar. Desarróllalo, desarrolla. Dile a tu hermano, desarrolla. Aleluya. Y por eso el Señor Jesucristo dice aquí esta declaración, ¿no? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Sígame, hermano. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Este pasaje podemos aprender que Jesús no solo quería que creamos en Él, sígame por favor, sino también que creamos a su palabra. Porque su palabra aviva el espíritu y da vida a los que la creen. Pero uno demuestra que cree en su palabra cuando la pone en práctica en su vida y goza de sus beneficios. Aleluya, qué tremendo. En la práctica la gente se convierte. Y en lo que concierne al evangelio, sus ojos son abiertos al mundo espiritual. Solamente en la práctica, que quede bien claro eso. En la práctica es cuando son alumbrados los ojos espirituales, los ojos del entendimiento. Pero para alcanzar una vida totalmente establecida en el nivel de la fe, es necesario pasar el proceso de conocer la verdad de su palabra que nos hace libres. En este aspecto, el cristiano se va a enfrentar al enemigo de la incredulidad. Y para vencer el espíritu de incredulidad, el cristiano debe perseverar buscando y escudriñando con todo el corazón la palabra de Dios. Otra vez, para vencer el espíritu de incredulidad, el cristiano debe perseverar buscando y escudriñando con todo el corazón la palabra de Dios. Por eso ahí tenemos el texto conocido que todos sabemos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente y conoceréis, y la verdad os hará libres. Amén. Ahora, tiene que haber un escudriñar la escritura con el corazón, con ese deseo, con esa hambre. Amén. Porque de lo contrario no va a haber ese desarrollo de la fe. No va a haber. Por eso el Señor, el otro día orábamos con mi esposo y yo le decía, el Señor es maravilloso. Cómo en su misericordia nos ha podido dar revelación de su palabra, cómo ha podido hacer maravillas, cómo ha podido hacer esto y lo otro. Y en eso me viene la palabra cuando el Señor Jesucristo dice, te alabo, Padre, oh, te alabo, porque tú la revelaste a los niños, porque así te plació a ti. Entonces, tú necesitas y yo necesito tener un corazón sencillo, un corazón de niño, un corazón que cada cosa que usted va a leer en la palabra y usted va a decir, Señor, háblame, haz que tu palabra salte vida para mí en este día. Y tú te haces un niño en ese momento y es como cuando tu papá te está hablando, como cuando tú eras niña, o tu mamá cuando eras niña y te decía cualquier cosa y tú creías, aunque a veces estaba mintiendo, pero tú creías,
Tú no veías si estaba mintiendo, tú solo creías, nada más. Así cuando tú lees la escritura, tienes que tener ese corazón, ese deseo, ese Señor, háblame. Señor, que tu palabra salte de este libro y se meta en mi corazón. Y todo lo que me digas, lo voy a creer. Lo voy a creer. Si de repente algo no entiendo, no entenderé, pero lo voy a creer. Ahí es cuando el Señor comienza a desarrollar en mí, en ti, la fe. La fe. La fe de lo alto. Y comienza a desarrollar en tu ser la naturaleza del cielo, hermano, hermana. Y nosotros necesitamos tener esa actitud. Amén. Aleluya. ¿A cuántos les ha saltado la palabra? A ver, levánteme la mano, quiero saber, ¿le ha saltado la palabra? Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Tiene que ser cada día. Cada día. Así como le salta el desayuno ahí que está queriendo tomarse. Como le salta hoy ya el almuerzo, ya, ay, quiero almorzar. Le salta, uy, ahora la cena o el lonche, ¿qué hay para comer? Ay, no sé, no hay nada. Uy, me compraré aunque sea una salchipapa. Está que le salta ahí, está ahí en su mente, está. Así como le salta para el alimento natural, así le tiene que saltar el alimento del espíritu, hermano. ¿Me está entendiendo? Sigamos. Guiados por el consejo del Señor, el cristiano también tendrá que hacer, ¿qué cosa? Ayuno y oración, hasta que pueda vencer ese espíritu. Cuando la incredulidad actúa en el creyente, éste vive una vida normal. Diga, una vida terrenal. Diga, una vida común. Dile a tu hermano, no has sido llamado para una vida normal, pero limitada para no ver los milagros y las bendiciones del reino. Paradojalmente llegan a ser creyentes incrédulos. Aleluya. Creyentes incrédulos. Es una paradoja. Quienes están dominados por este espíritu casi ni lo notan porque no actúa en la superficie del ser humano, sino en la profundidad de nuestro espíritu, cegando los ojos del entendimiento espiritual. Este espíritu es casi imperceptible porque actúa con nuestro razonamiento. Cuando siempre que estás razonando todo, ya clarito, tú le escuchas a alguien que todo lo razona, ya clarito, ya está, ¿qué está? ¿Qué está? No, increíble, no diga creo, ¿cómo está? Está endemoniado, eso, está endemoniado. El cristiano puede saber que la incredulidad está actuando cuando no tiene o no siente la capacidad para creer en los milagros, en las sanidades difíciles, en los actos imposibles. Toda persona que ante algo difícil, ante algo que es imposible, obviamente a la humanidad, y se mantiene, no, eso no se puede. Por gusto estás gastándote ahí orando. ¿Para qué? No va a pasar nada, por gusto. ¿Para qué ayunas? No, eso es imposible. Ni Dios lo puede hacer. Aleluya. ¿Está? ¿Cómo está? Está endemoniado. Aleluya. Está endemoniado. No puedes escuchar esa voz. Aunque es difícil percatarse de la presencia de este espíritu, uno sí puede saber cuándo se ha ido, porque siente que ha dejado atrás un peso que hacía estériles nuestros intentos por realizar obras de fe. Cuando ese espíritu ha salido, se siente un nuevo impulso hacia las cosas de Dios. Vivimos una sensación de libertad de la pesadez, de la duda, del pesimismo y del temor al ridículo. Aleluya. ¿Cuántos están libres? Aleluya. ¿Cuántos están creciendo en la fe? Santo Dios. Entonces ese demonio se está yendo. Aleluya. Cuando nos establecemos en el nivel de la fe, notamos que es más fácil hacer la obra de Dios. Es más fácil creer lo que Dios dice. Es más sencillo emprender grandes cosas para Dios. Entonces la Biblia deja de ser un libro o difícil de
y se volverá una herramienta maravillosa para la formación espiritual. Al estar establecido en el nivel de la fe, comenzamos a notar que la vida no está limitada a la tierra ni a la materia. Sentimos que podemos entrar en el reino de la luz y penetrar la gruesa capa de tinieblas que cubre este mundo. Cuando nos establecemos en la fe, descubrimos el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, al igual que actuó en nuestro Señor Jesús. Aleluya. Tenemos que nosotros ser liberados del espíritu de incredulidad. ¿Cómo sale eso? Con ayuno y oración. Y no es una sola vez. No es una sola vez. Tiene que pelear contra ese demonio. Tenemos que pelear contra ese demonio. Y luego cuando ese demonio se va, todo comienza a abrirse. Abrirse, hermano, abrirse. Y comienza a haber respuestas. A los líderes le digo, tiene que comenzar a desatar la fe en él. ¿En dónde? ¿En dónde vas a desatar la fe? Líder. En la célula, en el grupo. Ahí tiene que comenzar a declarar, a proclamar en fe. Amén. ¿Por qué? Porque si usted mira a la gente con sus ojos naturales, con la vista, ¿qué siente? ¿Qué siente? Siente desaliento. Siente desánimo. Si yo ahorita mirándoles a ustedes nomás, ¿cómo me siento? No, yo tengo la fe de Cristo, aleluya. Yo me siento en victoria, aleluya. Así usted tenga la cara de la momia Juanita, no importa. Yo creo en el poder de Dios, aleluya. Así, usted tiene que mirar así en el grupo a la gente, amén. Usted tiene que creer y declarar, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, esta es una guerrera. No habla nada, pero esta es una guerrera, aleluya. Amén. Así tiene que ser. Hermano, cuando yo, le he contado en algunas veces, ¿no? Cuando mi familia no era cristiana y yo comencé a orar y a mecharme con el diablo, ¿no? Con los demonios de mi casa. En verdad era una guerra porque la serpiente me comenzaba a envolver todo así, a quererme así aplastar a mí cuando comenzaba a guerrear, a pelear por mi familia. Y yo seguía orando. Yo no sabía nada de guerra, pero yo reprendía al diablo, yo reprendía a los demonios y solo me cubría con la sangre de Cristo porque yo creía que la sangre de Cristo nada me iba a pasar. Y nada me pasaba, pues, ¿no? Bueno, entonces, porque lo creía, pues, ¿no? Y comenzaba a orar y a orar y a orar. Entonces, pero una vez el Espíritu Santo me dijo, ya no sigas orando así. Comienza a declarar en fe que tu papá es un hombre sobrio. Que tu hermano es un predicador. Que tu hermana es una mujer de Dios. Y ninguno de ellos era nada de piadoso. Nadie era nada piadoso. Todos eran, pero perdidos, bien perdidos. Pero yo creí esa palabra, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Y yo comenzaba a declarar así, nombre por nombre, ¿no? Nombre por nombre. Este es así, este va a predicar, esta va a ser así y así. Para todos. Y en el tiempo comenzó eso a suceder, ¿no? En el tiempo comenzó a pasar eso. Y gloria a Dios, porque mis hermanos predican la palabra. No están aquí, pero ellos predican la palabra. Son predicadores. Sirven al Señor, porque la palabra de fe se cumple. Al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Y así yo creo, y yo le digo, usted en el grupo tiene que mirar a la gente así. Tiene que mirar y declarar creyendo en la fe. Andamos por fe y no por vista. El hermanito que todo se queja, usted tiene que, este hermanito, pura alabanza sale de su boca, nada más. Pura gloria a Dios. Pero todos se quejan, no importa, usted tiene que declarar lo contrario. Amén. Aleluya. Usted tiene que declarar en el grupo avivamiento. Avivamiento. Pero le digo, tiene que ser perseverante. Tiene que ser perseverante. Usted no puede creer, un jueves creyó y el otro jueves ya no cree nada. No pasa nada, aleluya.
No, usted tiene que creer constantemente, perseverante, perseverante, perseverante. Porque el que persevera hasta el fin, ese es el que alcanza. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Darle gracias al Señor.